Bueno, estamos con el doctor Miguel Ángel Ruano del gremio médico de cubanos, del gremio de, ¿cómo es? El gremio médico de cubanos libres, es que se me pierde un poco el nombre, pero de este grupo de médicos cubanos que pues ha tenido una posición frontal ante la dictadura y que ponen en primer lugar a sus pacientes y por lo tanto denuncian lo que está ocurriendo en la isla. Gracias, doctor, un placer tenerlo. Igualmente, gracias por la invitación. Doctor, Cuba se está preparando para aprobar la eutanasia. La primera pregunta para mucha gente que no saben qué es, ¿qué cosa es la eutanasia? Bueno, la eutanasia etimológicamente proviene de eu, que es bien, y thanatos, que es muerte, o sea, es morir bien. Etimológicamente, esto se ha degradado etimológicamente desde el punto de vista de la interpretación que han hecho algunos países y algunas personas sobre esto y piensan que es solamente morir sin dolor. Sin embargo, es morir con una vida digna, es morir habiendo tenido acceso a todos los programas de tratamiento modernos que existen con alta tecnología y que llevan entonces a que una persona, una vez fallado estos protocolos de intervención oportunos, vayan hacia una enfermedad terminal. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se opone al término de eutanasia efectiva en determinados países, mientras tanto no haya un sistema de salud sólido que permita que la atención médica sea lo más adecuada posible, que garantice una vida digna y por tanto luego una muerte digna. Es bastante polémico todo este tema de la muerte digna. Por ejemplo, las iglesias católicas y las iglesias evangélicas pues están completamente en contra. Me imagino que también van a tener una palabra que decir en cuanto al tema cubano. Sí, claro, no solamente las iglesias, los religiosos, las personas con cierta espiritualidad y no solamente esto, sino también las personas que de alguna medida saben la situación que está ocurriendo en Cuba. Cuba tiene un hecho particular, Mario. Los 8 países que han aprobado la eutanasia son países con sistemas de salud muy sólidos. Yo vivo y ejerzo en Colombia, el único país de América Latina que ha legalizado la eutanasia después de una discusión de largos años y la hizo a partir de casos puntuales. En Cuba se está tratando de legitimar la muerte de alguna manera a través de los altos costos que constituye el sistema de salud, un paciente con una enfermedad del tipo terminal. Pero mira, cuando uno busca y uno examina los casos reales de las enfermedades que tributan a que pacientes soliciten, ya te digo, en casos puntuales en estos 8 países, la eutanasia como salida, uno busca y examina y ve que las enfermedades neurológicas de larga data son las enfermedades neurodegenerativas las que más tributan. Ejemplo, Guillain-Barré, esclerosis lateral hemiotrófica, la esclerosis múltiple y otras enfermedades, hemiplegias de larga data que se han complicado porque han fallado los sistemas de rehabilitación. Yo soy fisiatra, soy neurorehabilitador, llevo 25 años haciendo cuidados paliativos y no he tenido ni un solo paciente que haya solicitado eutanasia. Entonces, es importante recordar que en Cuba ha fallado, está fallando, han fallado durante años los sistemas de protocolo de intervención temprana en pacientes que llegan a una enfermedad terminal sin tener que ser esta enfermedad tributaria de un proceso terminal. ¿De qué hablo? Esto lo traduzco para que la audiencia tenga una idea más concreta de esto, en que, por ejemplo, una esclerosis múltiple no tiene por qué terminar con eutanasia como única salida, porque son enfermedades rehabilitables. El paciente pierde la movilidad, cae en cama, cae postrado crónico, no tiene los medicamentos y a mí me llama la atención como 12 personas dentro de la sección esta de salud y deporte de la comisión del Parlamento cubano esté hablando hoy de eutanasia y no hable de intervención temprana en los sistemas de salud, no hable de los más de 134 rubros que hay hoy en ausencia en las farmacias cubanas para que los pacientes tengan enfermedades agudas o crónicas controladas y no tengan que llegar a una enfermedad terminal. Esto es un gran disparate. Se está tratando de legitimar la muerte, se está tratando de dignificar la muerte sin haber dignificado la vida. Es muy fuerte esas palabras que usa usted, doctor. Se está tratando de dignificar y legitimar la muerte cuando no se ha dignificado la vida. Eh, Exacto. bueno, me imagino entonces que usted está pues plenamente en contra, ¿no? de la eutanasia. Yo estoy
por la vida. Yo soy un médico pro vida, yo me formé para salvar vidas, yo estoy totalmente en contra de la eutanasia porque yo trato de que mis pacientes, incluso en este país que está legalizada, lleguemos a utilizar hasta último grado todos los sistemas de cuidados paliativos. Incluso en Cuba hoy hay una ausencia, por ejemplo, de los, los medicamentos que se utilizan para quimio en pacientes oncológicos en estadio 1, 2 y 3. Mira, hoy usamos inmunomoduladores en Colombia y los pacientes acceden a inmunomoduladores que no están en Cuba porque hoy, precisamente para pacientes en estadio 1, 2 y 3, tenemos el control con inmunomoduladores. Solamente los estadios 4 son los que llegan a enfermedad terminal, generalmente porque no han accedido tempranamente al sistema de salud o porque ha fallado algunos de los mecanismos particulares en ellos de los protocolos que se intervienen. Pero en Cuba hoy, por ejemplo, hay una ausencia total de quimio en los oncológicos cubanos. Han producido solamente la quimio local 3 veces en el año, enero, marzo y junio. Esta es una denuncia que hice a nivel de la plataforma de Gremio Médico Cubano Libre tras una investigación que hice que me llegó de primera mano del Centro de Inmunología y los centros de inmunensayo en Cuba, donde si no hay quimio para aplicar a los pacientes, si hoy estamos hablando de una visa humanitaria para un niño con leucemia linfoide que se consiguió en Estados Unidos porque no accede al tratamiento, entonces, ¿qué estamos llevando a estas personas? A una enfermedad terminal, pero es una enfermedad terminal inducida. Es una enfermedad terminal en la cual se está tratando de dignificar la muerte de las personas, repito, sin haber dignificado la vida, sin haber tenido una calidad de vida. Porque eutanasia solo se aplica cuando han fallado estos mecanismos, pero se va y las organizaciones mundiales de salud, las fundaciones, todas las organizaciones, incluso los médicos pro vida, tratamos de tener y regular todos los protocolos para aplicarlo al paciente para no tener que llegar a una enfermedad terminal. Esto no está ocurriendo en Cuba. Te doy algunos datos, por ejemplo. En Cuba hoy, más del 95% de los pacientes no están accediendo a la quimio y a la radio porque no hay materias primas para realizar las quimios hoy en Cuba. No hay materia prima para la producción local y generalmente no se importan. Y estamos hablando de quimios no de primera generación, sino quimios de los años 90, o sea, las fórmulas de los años 90. En Cuba hoy, por ejemplo, más del 85% de los pacientes que tienen necesidad de una rehabilitación neurológica de algún tipo en los centros de rehabilitación que existen en todos los policlínicos del país, hay un déficit de personal médico que no los puede atender. Hay también, la mayoría están en 62 países brindando atención médica ajena y no al pueblo cubano. Hay un déficit también de mantenimiento del equipamiento que provoca que ese mantenimiento incluso lleve a que muchos de los equipos queden obsoletos con respecto a la tecnología actual y por tanto están induciendo a los pacientes a una enfermedad terminal, o sea, una enfermedad terminal inducida porque han fallado los protocolos de intervención. Doctor, y otro tema también que yo creo que es importante en esto es el debate. Usted lo decía muy bien, en América Latina, Colombia aprobó la eutanasia, pero después de un debate nacional donde todo el mundo, la voz de todo el mundo contó. Y en el caso cubano, le acaban de poner el proyecto de ley a los diputados en la mano, sin ningún tipo de discusión. Los diputados, que además nada más representan a un solo partido político, a una misma ideología. El pueblo cubano es diverso y sin embargo no se está viendo reflejado ahí. Sí, te decía, en Colombia fueron por casos puntuales. Los casos de Marta Sepúlveda, el caso de Víctor Escobar, o sea, casos específicos que llevaron a 10 años. Marta Sepúlveda luchó 10 años por la eutanasia. O sea, fueron 10 años de debate a nivel político, de debate a nivel médico y todavía quedaron vacíos. Se aplicó la eutanasia o se aprobó la eutanasia para ella. Se aplicó la eutanasia y se autorizó para Víctor Escobar, un enfermo terminal con una EPOC que quedó postrado crónico, o sea, casos particulares. En el caso de Cuba se está haciendo al revés. Esto se hace a partir de casos particulares que se llevan a la discusión del alto rango del Parlamento. En Cuba va al revés, o sea, es en contra de natura, va de arriba hacia abajo, o sea, va de una petición, una solicitud del Ministerio de Salud Pública al Parlamento a aprobar una ley que incluso no ha sido debatida ni discutida. Se va a presentar en el 2023 y supuestamente está incluida la eutanasia dentro de la ley que deroga la 142 que es la que realmente se está aplicando hoy en el sistema de salud y que data de más de 40 años.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún otro mensaje que quiera enviar a la audiencia? Lo que quiero decirle al pueblo de Cuba es que el Gremio Médico Cubano Libre, con representación en más de 40 países y con más de 59 especialidades clínicas dentro de sus miembros y quirúrgica, estamos dispuestos a apoyarlos incluso en habeas corpus, en cualquier necesidad que tengan cuando se presente la violación de los derechos sanitarios para los médicos, para sus familiares y para las personas en Cuba. De manera general estamos actuando sobre los presos políticos y sus familiares en la violación. Tenemos más de 172 denuncias de presos políticos que hoy están llevando a enfermedades terminales dentro de las cárceles, donde no se hacen los conduces, donde no se hacen los sistemas para que accedan ni a la atención secundaria ni terciaria en Cuba, y por tanto que estamos aquí para ayudarlos, para brindarles apoyo, para incluso hemos facilitado la llegada a Cuba de medicamentos, etcétera, para tratar de que dentro de toda esta debacle que está ocurriendo en Cuba, se violen lo mínimamente posible los derechos humanos en la atención médica, que esto es grave, esto es criminal, estamos hablando de algo que no tiene antecedentes en otro país, ni de América, ni de ningún lugar del mundo. Los 8 países, te repito, Mario, que han aprobado la eutanasia tienen sistemas sólidos de salud que permiten entonces que sean casos puntuales los que tengan que llegar a una enfermedad terminal. Estamos aquí para apoyarlos, incluso para asesorar a los medios de informativo, a las plataformas, etcétera, porque estas son cosas muy delicadas y que deben de ser muy bien asesorado el pueblo de Cuba para que esto no entre como han entrado el código de familia y todas estas cosas como una imposición. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Es un placer conversar con usted. Con mucho gusto, gracias por la oportunidad.